Bien, este es el último video de neuroanatomía del curso de bases psicobiológicas del comportamiento y corresponde a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son lo que nosotros llamamos telencéfalo como vesícula secundaria, el cual se forma a partir del prosencéfalo, si recordamos el tema justamente de ontogenia. Y bueno, los hemisferios cerebrales constan de corteza cerebral, sustancia blanca, ganglios basales, amígdala e hipocampo. Recordemos que la corteza cerebral también es sustancia gris porque alberga los cuerpos de las neuronas. Las funciones de los hemisferios cerebrales son funciones motoras, perceptuales, cognitivas y emocionales. Ambos hemisferios están unidos por un sistema llamado comisuras, que son fibras de sustancia blanca que van de un lado a otro de los hemisferios, y la principal comisura interhemisférica es sin duda el cuerpo calloso. No es la única, pero es la más importante, no solo por su tamaño, sino también por las funciones que lleva a cabo para decusar información, es decir, pasarla de un lado a otro, de un hemisferio a otro. En este corte axial, por ejemplo, podemos observar varias de las estructuras. Aquí tenemos justamente la corteza cerebral, la sustancia blanca, el cuerpo calloso, este sería el genum o rodilla del cuerpo calloso, y esta es la parte posterior o esplenio del cuerpo calloso. Podemos ver también fornix en la parte más medial. Al lado del fornix, es decir, lateral al fornix, encontramos tálamos. Alcanza a ver una porción de los tálamos. Encontramos las cabezas del núcleo caudado, que son parte de los ganglios basales. Vemos el hipocampo. Okay. Bien, la amígdala, que es esta estructura que vemos aquí, está relacionada con la conducta social y la expresión de las emociones. Recordemos que sobre todo participa en el grado, digamos, de alerta, de miedo, pero en general de todas las emociones tiene una participación, sobre todo en la activación. Bien, el hipocampo, a su vez, está relacionado con la memoria, pero hay que tener cuidado. Recordemos que no solamente existe un tipo de memoria. En el caso del hipocampo parece ser que su participación más importante es en la formación o la adquisición de recuerdos nuevos. Por tanto, está muy relacionada con la información reciente, con la memoria a corto plazo. Aquí en este corte coronal, donde esta porción sería la línea media, es decir, estaríamos más hacia la cisura interhemisférica, y esta sería una porción más lateral, podemos ver la formación del hipocampo, y aquí en esta vista lateral, este sería el hipocampo. Vemos cómo en su distribución está unido básicamente a lo que sería el fornix, el cual concluye en su porción más anterior y ventral en los cuerpos mamilares. Y estas dos serían las amígdalas. Los ganglios basales, a su vez, están asociados al control de los movimientos finos. Aquí podemos ver en este corte también coronal la disposición de los ganglios basales que están laterales al tálamo. Este sería el tálamo, lateral a él están los ganglios basales constituidos por putamen, globo pálido y el núcleo caudado. La corteza cerebral, en el caso del ser humano, alrededor del 96% de la corteza humana es neocorteza, es la última que se desarrolló en la evolución y por tanto parece ser que en los estudios comparativos la corteza cerebral humana es la más elaborada. Presenta un espesor de entre 2 a 4 milímetros, esto depende mucho del área en donde se encuentra, y la corteza cerebral se divide en 4 lóbulos, que en sentido antero-posterior son el lóbulo frontal aquí en rojo, el lóbulo parietal aquí en azul, el lóbulo occipital en verde y el lóbulo temporal en anaranjado. Los nombres de estos lóbulos corresponden a los huesos que los protegen, en este caso el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital y aquí el hueso temporal mostrado en rosa. La división de los lóbulos en ocasiones se vale de ciertas divisiones anatómicas naturales, como en este caso la cisura central o cisura de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y la cisura de Silvio o cisura lateral. En el caso de la división entre parietal y temporal, bueno, pues hay una división que es un poquito más arbitraria, y en el caso del occipital pues también, ¿no? Es
Si vemos un corte sagital en la cara interna, la cisura calcarina nos delimita muy bien cuál es el lóbulo occipital del parietal. Sin embargo, en esta vista externa, donde no hay un corte, sino solamente una vista lateral, pues en realidad la hacemos calculando nosotros a partir de ciertos puntos que se consideran landmarks, que nos permiten calcular más o menos dónde está la división. Por delante, es decir, anterior de la cisura de Rolando, encontramos el área motora primaria y posterior a esto encontramos el área somestésica general. La corteza cerebral está organizada en capas, 6 capas para ser precisos, cuyos nombres son plexiforme, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y finalmente fusiforme. Mencionamos en clase que no solamente varían en cuanto a la longitud o el grosor, digamos, de la corteza cerebral, sino también la proporción de las diferentes capas según el corte que nosotros tomemos. Por ejemplo, observemos cómo la corteza visual primaria tiene una proporción de capa 3 y de capa 5 mucho menor a la que presenta la corteza motora primaria, pero la capa 4 es mucho mayor que la que se presenta justamente en la corteza motora primaria. La organización cerebral de la corteza puede dividirse, según el modelo soviético de Luria, en áreas primarias, secundarias o terciarias. Si nosotros recordamos cuando vimos el modelo teórico de Luria, Luria divide al sistema nervioso central en 3 bloques. El primero de los cuales ya lo mencionamos, básicamente corresponde al tallo cerebral. El segundo bloque funcional correspondería a las cortezas sensoriales, es decir, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, mientras que el tercer bloque funcional correspondería al lóbulo frontal. Entonces, tanto el tercero como el segundo bloque funcional se puede dividir en áreas primarias, secundarias o terciarias. Pongamos como ejemplo la audición. En el área auditiva primaria localizada en el lóbulo temporal, llegaría la información auditiva procedente desde el oído. En el área secundaria se descompondría en sus atributos discretos el sonido, y finalmente el área terciaria la vincularía proyectándola con la información visual o con la información sensorial para crear una percepción compleja, multisensorial. Penfield, recordemos, hizo unos experimentos de estimulación eléctrica en la corteza parietal, en el área somestésica general, y también en el área motora primaria, encontrando que hay una representación somatotópica donde, por ejemplo, la estimulación que él ejercía en ciertas áreas de corteza generaban sensaciones en diferentes partes del cuerpo, y esta imagen que vemos aquí es justamente una representación de cómo sería el cuerpo de una persona si le correspondiera tanto tejido físico, o sea, tanto tejido, digamos, de cuerpo, como le corresponde en la corteza. Entonces tendríamos un labio inferior mucho mayor que el superior, y bueno, un dedo índice más grande, etcétera, etcétera. Por su parte, según la representación cortical del movimiento de diferentes partes de nuestro cuerpo, también se elaboró un homúnculo motor, y bueno, no es de extrañar que lógicamente tengamos mayor representación de corteza para procesar aquellas partes de nuestro cuerpo que tienen mayor grados de libertad en el movimiento. Bien, hasta aquí el video sobre hemisferios cerebrales.